pues vamos a ver ahora lo que os ha explicado mi compañero John de manera práctica, cómo lo llevaríamos a la práctica, con una herramienta que hemos diseñado desde Hostelería por el Clima en la Fundación Ecología y Desarrollo. Es una herramienta que está ahora en fase piloto. Solamente 3 restaurantes de la campaña Súmate al Cambio la pueden estar ahora toquiñeando e investigando cómo funciona. Luego se abrirá a los 45 restaurantes que habéis visto que estamos trabajando con ellos y a partir de abril ya podéis utilizarla todos los establecimientos de España, ¿vale? Pero os la voy a explicar ya pues para que sois unos privilegiados de ver en primicia cómo funciona la herramienta. Bueno, lo primero de todo, para poder acceder a la herramienta sí que hay que adherirse a la página web de Hostelería por el Clima en nuestra plataforma, ¿vale? Hay que darse de alta y te pedirá pues, una serie de información que se debe de cumplimentar para poder acceder a esta herramienta. En el menú de la derecha os aparecerá pues todas el listado de cosas que se puede hacer en la plataforma y una de ellas es Scope CO2, que es así como se llama la herramienta de autodiagnóstico. Esta herramienta la hemos diseñado pues para poder facilitaros al mundo de la hostelería el poder calcular la huella de carbono y que al principio, después de lo que os ha contado John, seguro que estáis un poco así asustados en plan, esto a ver qué es y qué esfuerzo me implica, pero ya veréis que simplemente es recopilar toda vuestra información que tenéis ya, vuestros consumos, y llevarlo a un registro para que la propia herramienta hace ya el cálculo para saber cuál es vuestro impacto en el medio ambiente y poder reducirlo. Bien, pues vamos a ver mejor manera de ver la herramienta con un ejemplo. Se me ha olvidado repartir, si quieres repartir John las... simplemente para que lo podáis seguir un poco mejor. Un ejemplo de un restaurante, ¿vale? Que iremos viendo poco a poco cómo se puede registrar estos consumos del restaurante en la herramienta y así pues podéis haceros una idea de cómo puede ser también el vuestro. Bueno, primero de todo es importante saber que el número de empleados y los metros cuadrados, porque con estos dos datos que se van a introducir en la herramienta vamos a tener indicadores relativos para poder comparar año tras año nuestra evolución, si nuestro plan de reducción ha sido satisfactorio, poder compararlo también con otros restaurantes similares, ¿vale? Y ver pues cómo estamos avanzando. Porque si comparamos emisiones brutas, pues muchas veces, por ejemplo, con el tema de la pandemia, que no hubo apenas actividad, pues no puedes comparar un año con otro cuando no ha habido apenas actividad u otro que pues ha sido muy exitoso o has tenido un montón de eventos y has producido más emisiones. Entonces, por eso se utilizan los indicadores relativos. Nuestro restaurante ejemplo, en el alcance 1, que recordamos que son las emisiones directas, las que se producen in situ en tu establecimiento. Este restaurante consume gas natural para calefacción y agua caliente sanitaria. Tiene un grupo electrógeno para emergencia que funciona con gasóleo. También tiene gas propano para la utilización en calefactores de terraza de estos tipos SETA y para la cocina. Lleva a cabo un control de fugas de sus equipos de climatización, que como os ha explicado John, pues muchas veces estos equipos se hace un porito en estos conductos y este refrigerante se fuga a la atmósfera. Y estos refrigerantes tienen un poder de calentamiento global muy altos. Entonces, por eso es muy importante llevar a cabo un mantenimiento, aunque la ley no te lo exija por tus características de tu equipo. Luego, este restaurante pues utilizó un extintor de CO2 para sofocar un pequeño incendio y tiene una furgoneta para hacer compras de proximidad y una moto para hacer reparto a domicilio, ¿vale? Que ambas usan diésel. Esto sería en cuanto a alcance 1. Alcance 2, obviamente, tiene el consumo eléctrico, que en este caso no es renovable. Y para el alcance 3, habéis visto que yo nos he explicado que puede haber un montón de fuentes de emisiones para el alcance 3 que son opcionales, pero nosotros hemos considerado, después de nuestra experiencia con trabajo con distintos restaurantes, que el consumo de agua es el que vosotros podéis tener un mayor control, porque ya, por ejemplo, con generación de residuos, los restaurantes pues no os podéis pesar cuánto residuo generáis, ¿vale? Y no son residuos peligrosos tampoco, que son residuos domésticos. O desplazamiento de los empleados. Pues estas cosas hemos considerado que mejor vamos a empezar por alcance 3 y si vemos que, con consumo de agua, y si vemos pues que la gente se anima y que tenemos pues bastantes personas que la utilizan, pues ya podemos ir ampliando. Pero de momento la herramienta piloto empieza solamente con alcance 3, consumo de agua. Bueno, pues lo importante, hay que hacer una lista de verificación, que es uno de los documentos que os hemos pasado, para ir preguntándote, ¿qué combustible fósil consumo? Tanto, ¿tengo las facturas? Las recopilo. ¿Consumo gases refrigerantes? He hecho un control, ha venido la empresa de mantenimiento y me ha dado este albarán. Pues voy a ver en el albarán si ha habido una recarga de refrigerante. Pues es importante eso, llevar a cabo una lista de verificación para recopilar todo antes de ponernos a trabajar en la herramienta.
La primera pantalla que podemos ver en la herramienta una vez que ingresemos en el perfil de de hostelería por el clima sería esta. Aquí te explica el objetivo principal de la herramienta, te hace un breve resumen de qué es alcance 1, 2 y 3 y ahí te explica que el alcance 1 y 2 son obligatorios, el alcance 3 es opcional y que si hay dudas, más información, pues tenéis un email de contacto que es hostelería@porelclima.es al que podéis escribir y os resolvemos todas las dudas que hace falta. Deberíamos de clicar en el botón crear cálculo y nos aparecerá pues esta primera pantalla de información general. Aquí hay que incluir el nombre del restaurante. Si tenemos varios restaurantes, habría que hacer un registro por restaurante, ¿vale? No se puede hacer en el mismo porque no es real, tienes que hacerlo por restaurante. El año de cálculo, importante, este año que vamos a registrar es el 2021. De aquí la herramienta tiene por detrás todos los factores de emisión de cada uno de los años, que como os ha comentado yo, se publican y se actualizan todos los años, entonces es muy importante incluir el año que estamos calculando, ¿vale? De nuestra actividad. Luego te hace una pregunta si son reales o estimaciones, simplemente es información para nosotros, para hacer luego temas estadísticos. El país, como os he comentado antes a los compañeros que están realizando las jornadas, esta herramienta se basa en factores de emisión españoles. Entonces, si el restaurante o establecimiento está en otro país, se puede hacer igualmente, pero los cálculos no son tan exactos, ¿vale? Y luego te pide los metros cuadrados y número de empleados, como os he comentado al principio, para hacer estos indicadores relativos. Importante, guardamos. Y ya una vez guardada nos muestra el menú de la izquierda, no, de la derecha, todos los alcances que hemos estado hablando. En la herramienta tú puedes navegar como quieras. Pues tengo, por ejemplo, el consumo de agua ya recopilado, pues voy a meterlo el consumo de agua, pero ahora os voy a ir poco a poco pues en orden para que veamos el orden de la herramienta, más cómodo. Alcance 1, recordamos, alcance obligatorio. El primero de todo, consumo de combustibles fósiles. Hemos dicho que nuestro restaurante ejemplo consume gas natural para la calefacción y agua caliente, propano para la terraza, para los calefactores y para la cocina. Y luego tiene otro combustible que es el gasóleo para un grupo electrógeno de emergencia para por si acaso se va la luz, ¿vale? O lo que fuera. Empezaríamos con el consumo de gas natural. Habría que clicar en añadir consumo y aquí ya te aparecen unos campos en el que te pide pues el número de CUPs del contador. Si tenemos más de uno, habría que añadir 2 consumos, ¿vale? Para qué se usa. Y luego pues el consumo mensual o si lo tenéis recopilado el consumo anual, pues se puede incluir también en diciembre. No hace falta, o sea, esto está hecho como para que vosotros mismos podáis manejar como queráis. Si queréis meterlo mes a mes o si no, pues anual en diciembre y ya está. Incluiríamos todos estos datos que comentamos y guardaríamos. Entonces ya se nos quedaría guardado, registrado los consumos de gas natural que tenemos en nuestro establecimiento. Aquí tenemos un botón que es una imagen de un lápiz que si queremos editar, si nos hemos confundido, y la X si queremos borrar. Siempre antes de borrar te pregunta, ¿estás seguro que quieres borrar? Sí, no, vale. El siguiente combustible fósil que tenemos es el gas propano. Nuestro restaurante consume 22 bombonas de gas propano de 11 kilos cada una, ¿vale? Entre cocina y calefactores. Entonces aquí, por ejemplo, pues lo he metido en el mes de diciembre para que veáis que también se puede. No hace falta que meta 22 por 11 en cada mes, ¿vale? Lo mismo, os muestro que aquí, por ejemplo, te piden kilos. En el gas natural te pedirían kilovatios hora. En gasóleo te lo pedirán litros. O sea, toda la herramienta ya te viene con las unidades en el que tenéis que meter los registros. También te explica arriba en cada fuente de emisión, veréis que hay un parrafito donde te va a explicar en qué consiste cada fuente de emisión. O sea, veréis que es una herramienta que es muy intuitiva y que es todo el rato lo mismo. O sea, que es muy fácil de usar. Lo guardaríamos y ya tendríamos pues nuestro registro de gas propano, que serían 2.376 kilos, ¿vale? Multiplicado 22 por 11. El siguiente combustible sería donde pone, ¿utilizas otro combustible? Te aparece este listado y ahí ya seleccionaríamos el combustible de nuestros grupos electrógenos, que en nuestro caso es gasóleo. Ahí pone gasóleo de calefacción, debe ser un error, eso lo comunicaremos, porque los grupos electrógenos pues, utilizan gasóleo B, ¿vale? Entonces faltaría incluir eso. Y ya pues no os lo he puesto, pero aparecería lo mismo por meses y incluiríamos el consumo de del gasóleo, que en este caso pues es un depósito que tiene 1000 litros, ¿vale? Que se rellena una vez al año porque no se suele utilizar y pues queda así plasmado. Este sería la primera fuente de emisión del alcance 1, combustibles fósiles, instalaciones fijas. La siguiente fuente de emisión es recarga de gases refrigerantes. Aquí
Igual, si tenemos distintos gases refrigerantes o distintos albaranes con distintas fugas, si es el mismo gas se puede hacer sumatorio e incluirlo, o si es distinto gas refrigerante, pues se puede ir añadiendo, se debe ir añadiendo uno a uno dependiendo del tipo de gas. Os voy a poner un ejemplo de un albarán de una empresa de mantenimiento donde te indica que ha hecho 3 kilos de recarga del 410A, que es uno de los refrigerantes más utilizados. Aquí en el desplegable veréis, pues aquí no cabe, veréis que es la barra sube y baja más, todos los tipos de gases refrigerantes que puede haber en un equipo de climatización. Seleccionaríamos el que nos interesa e incluiríamos los 3 kilos de gas y ya pues guardaríamos. Y ya nos quedaría registrado nuestra recarga de gas refrigerante. Lo mismo, si queremos editar y si queremos borrar. Y si queremos añadir otro gas, pues añadiríamos otro gas. La siguiente fuente de emisión es extintores contra incendios. En este caso, nuestro restaurante ejemplo ha hecho una recarga, bueno, descargó un extintor de CO2 de 5 kilos. Entonces, seleccionaríamos CO2. Luego veis que puede haber un extintor, puede ser de otro tipo de gases refrigerantes, pero en este caso es el CO2. Y añadiríamos los 5 kilos. Y ya pues guardaríamos y lo mismo, quedaría registrado. Entonces aquí ya la herramienta ya te va calculando las emisiones que eso emite. En este caso, como es un extintor de CO2, la herramienta no hace ningún cálculo extra. Ese CO2, esos 5 kilos son los que se emitieron en su día para sofocar el incendio, y entonces son los que emitieron. Si es de otro gas refrigerante distinto, entonces sí que hace la conversión a CO2 equivalente que ha explicado mi compañero. Lo mismo, si tenemos más recargas, pues incluiría aquí. Aquí no se incluyen las recargas cuando se lleva en la empresa de mantenimiento el extintor para hacer sus retimbrados y sus pruebas en sus instalaciones. Eso aquí no se incluye, solamente cuando utilizas el extintor. La siguiente fuente de emisión son los vehículos en propiedad del restaurante. Aquí es importante decir, no se incluyen los que servicios a domicilios de tipo pues, Uber Eats o Deliveroo y todas estas empresas, porque no están en propiedad. Eso sería alcance 3 cuando esta herramienta se amplíe un poco más, ¿vale? Pero como son datos muy difíciles de obtener, porque el propio Uber Eats os tiene que decir, pues he hecho tantos repartos de vuestra comida, tantos kilómetros he realizado, y eso es muy difícil que te lo puedan dar ese dato, por lo que hemos considerado no incluirlo. Vale, entonces aquí solo serían los equipos, o sea, los vehículos en propiedad, que tienes tu titularidad de este vehículo. Añadiríamos vehículos, hemos dicho que teníamos una furgoneta para compras de proximidad, seleccionamos furgoneta. Dentro de furgoneta tenemos que seleccionar el tipo de combustible porque, como os ha comentado John, el diésel tiene un factor de emisión distinto a la gasolina, por ejemplo. Si tenemos un coche eléctrico, pues aún mejor. Uno híbrido, uno de gas natural comprimido, cada uno tiene su factor de emisión. Por eso es importante seleccionar el tipo de combustible. Aquí la herramienta te da 3 opciones, porque según nuestra experiencia trabajando con bares y restaurantes, pues muchos tenéis los kilómetros realizados al año, otros tenéis los litros repostados y otros el importe. Entonces la herramienta te da opción de incluir pues el dato que tú tienes. No puede coexistir las 3 cosas, tiene que ser una de las 3, ¿vale? En este caso la furgoneta hace 1.500 kilómetros al año para hacer la compra de proximidad. Se incluiría y guardaríamos. Lo mismo para la moto, ¿vale? La moto en este caso hace 5.000 kilómetros. Y aquí quedarían registrados, ¿cómo se va hacia atrás? Aquí. Buenos días. Y aquí quedarían registrados pues, nuestros 2 vehículos en propiedad con sus emisiones pertinentes. Ya hemos acabado con el alcance 1. En este restaurante ejemplo sí que he querido poneros todas las fuentes de emisión de alcance 1 para que veáis cómo se registra, pero puede que a vosotros no os aplique más que el extintor, porque o no tengáis vehículos en propiedad o habéis hecho un control de fugas fenomenal y no tenéis ninguna fuga de gas refrigerante y no utilicéis consumo de combustibles fósiles porque tengáis una aerotermia, geotermia, ¿vale? Pero en el peor de los casos es el que os he puesto. Este sería el alcance 2, consumo de electricidad, que como os ha comentado mi compañero, son emisiones que son indirectas. Realmente las emisiones se producen in situ donde se produce la electricidad, pero nosotros al ser responsables de ese consumo, pues es obligatorio que tengamos un registro de lo que consumimos de electricidad, porque somos responsables de utilizar bien esa energía. Se debería de añadir tantos contadores como se tengan, ¿vale? Lo normal es en un establecimiento que tengáis un contador, pero aquí está el caso. Pues, otros establecimientos que hemos trabajado que son también que hacen bodas o banquetes, pues tienen más de un contador, pero hay que ir incluyendo contador por contador. Lo mismo, funciona igual que, por ejemplo, hemos visto del gas natural y el propano y tal. Debemos de añadir el contador, el número de contador simplemente por llevar un control,
Aquí importante el tipo, la comercializadora que tenemos contratada, porque no es lo mismo tener una comercializadora convencional que no produce con energía renovable que una que sea 100% renovable, o ya dentro de unas mismas comercializadoras convencionales, muchas de ellas pues tienen un porcentaje donde produce la electricidad que es mayor de renovable y otras menos, ¿vale? Ahora os voy a mostrar, por ejemplo, bueno, aquí sería un ejemplo de factura donde tendríamos que obtener el dato del kilovatio hora. Y aquí la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia anualmente publica estos numeritos, estos factores de emisión de cada una de las comercializadoras. Por aquí podemos ver, por ejemplo, que Ola Luz, que es 100% renovable, emite 0 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera por kilovatio hora consumido, mientras que, por ejemplo, Aldro o Avanzalia o EDP, como no son 100% renovables, sí que emiten, pero aquí podemos ver que Avanzalia pues, emite menos que las otras dos, porque tiene un mayor porcentaje de energía producida por pues, eólica, hidráulica, pues como la produzcan, ¿vale? Pues eso es importante añadir aquí la comercializadora, el nombre, que te aparecerá un listado, eliges y eliges la comercializadora que te interesa. Hay otras dos preguntas que pone, ¿has solicitado garantía de origen? Esto es que a veces una comercializadora convencional, ese porcentaje que hemos dicho que producen renovable, se lo ofrecen a determinados clientes. Entonces, aunque luego a ti te va a llegar, porque la energía se mete todo en el mismo y te va a llegar, no sabes qué energía te va a llegar, ¿no? Si es convencional no, aunque tú lo tengas contratado, pero a ti te asegura, o sea, te está diciendo que a ti te está vendiendo ese porcentaje que tienen de energía renovable. Entonces, para tu caso de gases, o sea, de consumo de emisión de gases de efecto invernadero, ahí estás generando 0. Entonces, pues hay que poner sí, no, en este caso es que no, que Endesa nos proporciona la energía normal y corriente y el porcentaje, que en este caso pues sería 0. Añadiríamos el consumo mensual en los meses y guardaríamos. Y ya tendríamos registrado nuestro consumo eléctrico. Y ya te dice, tu comercializadora no es 100% renovable, para que te quede claro, para que lo sepas. Lo mismo, si tenemos otro contador, pues añadiríamos otro contador. Y ya por último, el consumo de agua, que volvemos a recordar que es opcional incluirlo, pero que estaría bien porque son las facturas que tenéis vosotros a mano. Y te da la opción de meter o consumo de agua de red, que es el que meteríamos, y si tenéis huerto o jardín, también te da la opción de incluir ahí porque el factor de emisión de agua de riego es menor porque no hace falta tratarla, ¿vale? Entonces también podéis incluirlo en el botón de abajo. En este caso nosotros no tenemos, en nuestro restaurante de ejemplo, no tenemos huerto ni jardín, entonces incluiríamos solamente el consumo de agua por mes. Aquí igualmente puedes incluirlo mensual o si has hecho el cálculo anterior, o sea, previamente a registrarlo, puedes meterlo anual, ¿no? Del 1 de enero al 31 de diciembre. En mi caso, para que veáis cómo queda, pues lo he metido mes a mes. Y lo mismo, podría editar y eliminar. Y entonces ahora, después ya que todos nuestros consumos los hemos registrado en la herramienta, ¿qué hacemos? ¿Qué nos da esta herramienta? Pues nos da el resultado de nuestras emisiones en ese año que en el 2021 en este caso. Arriba está la pestaña cálculo, que es donde hemos estado ahora trabajando, y la pestaña resultados. Aquí te aparecerá pues todas las huellas de carbono que hayas ido registrando, ¿vale? Durante los años. En mi caso tengo registrado el 2020 y el 2021. Como quiero ver qué resultado me ha dado el 2021, que es el que acabo de hacer, pues clicaría en 2021. Aquí si tengo más de un restaurante que he registrado, pues aparecerá pues los nombres de los restaurantes que tenemos en el año 2021. En este caso solamente tengo uno y ya pues clico aquí para ver las emisiones. La primera información que nos da son esta tabla, que no sé si la podéis llegar bien, que dice que nuestras emisiones, nuestro impacto en el año 2021 han sido 56,53 toneladas de CO2 equivalente. Y ya nos lo da por fuentes de emisión, ¿vale? Aquí ya podemos focalizar nuestros esfuerzos en las fuentes de emisión que más emisiones generan a la atmósfera, que en nuestro caso es el consumo de electricidad, con casi un 59% y 33 toneladas, el consumo de combustibles fósiles, con casi un 29% y 16 toneladas, y pues una fuga que hemos tenido del 410A, ¿vale? Con un 10% y 5,7 toneladas. Entonces vamos a focalizar nuestros esfuerzos en reducir esto. Otra información que te da la herramienta es lo mismo que antes, pero de manera detallada. Antes, si os fijáis, me daba el total de consumos fósiles totales y de vehículos en propiedad, furgoneta y moto, y en esta otra diapositiva, ya me lo da segregado. Pues sé cuánto he emitido utilizando el gasóleo, cuánto el gas natural y cuánto el propano, y lo mismo con furgoneta y moto, ¿vale? Y si tuviéramos pues más de un gas refrigerante, pues también aparecería.
La siguiente información que nos da sería por alcances. En este caso, pues nuestro mayor impacto es alcance 2, que es el de electricidad que hemos dicho. Luego sería alcance 1 y por último alcance 3, pero aquí está un poco sesgado por lo que hemos dicho, que solamente hemos incluido el consumo de agua. Y los valores de indicadores relativos, incluyendo, metiendo la información anterior, el número de empleados y metros cuadrados, podemos saber cuántas toneladas de CO2 por empleado emite nuestro establecimiento y cuántos kilos de CO2 emite por metro cuadrado. Y así podemos compararlo año tras año con nuestras siguientes mediciones o con otros restaurantes similares. Lo mismo, cuántos kilovatios hora por metro cuadrado estamos consumiendo y cuántos litros de agua por empleado estamos consumiendo también. Aquí te hace una explicación de qué consisten los indicadores. Luego tiene la opción de imprimir y poder sacar este informe en PDF, ¿vale? Ya para tenerlo para vosotros. Vale, pues una vez que ya conocemos cuáles son las emisiones, que en este caso han sido 56 toneladas, pues el siguiente paso, como os ha explicado John, es reducir hasta que ya no podamos reducir más porque es imposible. Consumo gas natural y no tengo la inversión para ponerme geotermia, aerotermia y tengo que seguir consumiendo gas natural. Pues entonces sería el siguiente paso compensar ese consumo de gas natural. Pero ahora vamos a centrarnos en medidas de reducción para este ejemplo. Pues nuestras medidas de reducción van a ser la más fácil, que es pasar a comercializadora 100% renovable. De ahí nos vamos a quitar de golpe, pues no me acuerdo cuánto era, como hemos dicho que era 50 o 39, ¿cuánto? No, 56 el total, el porcentaje de eléctrica, bueno, ahora lo veremos. ¿Sí? Ah, vale. Luego, gases refrigerantes, vamos a hacer un plan de mantenimiento pues, adecuado para evitar esas fugas. Y gas natural, vamos a sustituir el propano para cocinar por gas natural y vamos a dejar solamente el propano para los calefactores de las terrazas. Tomando estas medidas, pues yo he hecho el cálculo con los datos nuevos y me sale que de 56 me ha salido a 15,93 toneladas de CO2. O sea, hemos reducido 40 toneladas de CO2 simplemente con estas 3 medidas de reducción, que es un 72% menos. Para que veáis y además son medidas de reducción de nivel 1 o nivel 2 como mucho el tema del control de fugas. Y ya pues esas 15 toneladas que me han salido, pues ya debería compensarlas porque ya no puedo reducir más. Y entonces la propia herramienta también te da la opción, con un botoncito que hay al final del resultado, de compensar las emisiones, que os llevaría a una plataforma que tenemos nosotros en Ecodes, donde damos a conocer, nosotros somos desarrolladores de proyectos, pero damos a conocer proyectos de otras ONGs que trabajan sobre todo en Latinoamérica, porque en España, ya os he comentado yo, que tienen que estar registrados por la Oficina Española de Cambio Climático, entonces ahí no podemos meternos. Y entonces ofrecemos proyectos de reforestación y de deforestación evitada para que las empresas que quieran compensar sus emisiones puedan hacerlo a través de eso. Y esto sería todo. Muchas gracias.